Bueno, vamos a dar la parte teórica de cómo se pelea por el hecho de que para hacerlo, bueno, se llega su momento. No vamos a practicar ahorita tampoco. Pero de cómo se pelea, no físicamente, eso ya es otra cosa. Yo de eso ni siquiera sé. Yo de hecho, yo digo, si para empezar, por ser cristiano, no es necesario andar recurriendo a esas cosas. Pero además no sé pelear. Yo lo único que me iba cuando era pleitista era a la fuerza. Y si el otro era más fuerte que yo, perdía de todos modos. Bueno, el tema de la meditación es así peleo. Vamos a ir a Segunda de Reyes 6:17. Segunda de Reyes 6:17. Bueno, de hecho, ¿qué me inspiró a que habláramos de esto? El tema es así peleo, y de hecho así se llama una alabanza, que es la que hace poquito cantamos, pero a mí se me fue el tiempo y yo dije, la voy a cantar en los 3 idiomas que me la puedo, pero al final solo la canté en portugués y en inglés. Pero en base a esa alabanza, porque en realidad esa alabanza solamente tiene dos párrafos, pero en esos 2 párrafos habla de algo que perfectamente encaja con lo que nosotros vamos a ver ahora. Encaja perfectamente con esta historia. Yo me atrevería a decir que la escribieron en base a esta historia. Segunda de Reyes, primero estoy yo. En Segunda de Reyes 6:17 dice de la siguiente manera: y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Inclinemos nuestros rostros. Buen Dios y Padre celestial, gracias por tu palabra, Señor, porque nos das instrucciones, Señor, sobre todo, y nos das, Señor, consuelo a través de ella. A través de ella, Señor, nos muestras la manera de caminar. A través de ello, Señor, nos muestras la sabiduría, Señor, que estaba escondida de nosotros por el hecho de nosotros, Señor, perseguir otras cosas que no eran, Señor, el conocimiento de ti. Pero ahora, Señor, ese es nuestro deseo. Eso es lo que nosotros queremos buscar ahora, conocerte y entenderte cada día más. Esa es nuestra gloria, Señor, y a través de tu palabra conocemos más de ti. Que podamos, Señor, guardar esto en nuestros corazones y que podamos vivir, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a contar una historia, igual que en otras ocasiones. En este caso, se trata de Eliseo. El objetivo es mirar a través de la historia de él, lo que Dios puede hacer en tu defensa. Solo que ahora, en base a la historia de Eliseo, no en toda la vida de Eliseo, sino que algo que pasó en específico que es bastante, ha de haber sido bastante abrumador para sus enemigos, para mí bastante maravilloso, para él aún más, que incluso para el pueblo de Israel. Entonces, hay cosas que las podemos entender sin tanta explicación, solo podemos leer esta historia y vamos a tener una gran enseñanza. Entonces, yo dije, leamos la historia esta historia acerca de Eliseo, lo que pasó y lo que Dios hizo en él. Y bueno, como les decía, hay una alabanza que solo tiene 2 estrofas, se llama Surrounded, rodeado. Y ya que no la canté bien, dice: aunque vea que estoy rodeado por ti, dice. Esa es una estrofa. Y la otra dice: así peleo mi batalla. Y solo esa es la alabanza.
Pero al analizarla y al leer esta historia y lo que pasó con Eliseo, me hace entenderlo de una gran manera, y de lo maravilloso que expresa. Pues la idea expresada es que nosotros podemos estar rodeados por adversidades primeramente. Eso es lo que expresa primero. Mas de la misma manera, ahí está Dios como un muro a nuestro alrededor. Y esa es la mejor forma de enfrentar cualquier cosa, estar rodeado por el Señor. Y bueno, en el contexto, si quieren leamos los versículos del 8 al 12. Dicen: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, el rey de Siria tenía guerra contra Israel, y dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, al enemigo del rey de Siria: mira, no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel, o sea, quién es el traidor. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Y esto qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, el rey de Asiria estaba molesto, porque le era revelado al rey de Israel, su enemigo, lo que él hacía, lo que él planeaba. Entonces él pensaba que había un traidor. Ahí mismo les pregunta a sus siervos: hey, no me van a decir ustedes quién es el traidor. Eso es lo que él pensó, y tenía lógica, porque a él no se le ocurrió de que había alguien enviado de Dios que les decía a sus enemigos qué es lo que él planeaba. Él pensaba que había un traidor, lo cual obviamente no le convenía en ese tiempo de guerra, ya que si había un traidor, este estaba previniendo al enemigo de sus planes o de sus estrategias de guerra, cualquier cosa de eso. Pero en realidad era Eliseo, el que Dios le daba ese conocimiento, y este era el que se lo transmitía al rey de Israel. Y aquí es donde empieza nuestra historia, ese es el contexto. Y de aquí nació la razón para querer hacer algo en contra de Eliseo. ¿Quién? El rey de Siria. Porque él no sabía, él pensaba de que había algún, como les dicen por ahí, soplón, algún traidor, no sé cómo les digan. Pero eso es lo que él pensó, y él dijo: vaya, solo lo matamos y ya no hay ningún problema. De todos modos, aquí enfrente lo debo de tener. Pero en realidad no, sino que era Eliseo. Y de aquí nació la razón para que el rey de Siria quisiera hacerle algo a Eliseo. Versículos 13 y 14. Solo porque era el siervo de Dios no le iba a pasar nada, o no iba el rey de Siria a quererle hacer algo. El rey de Siria, para empezar, no adoraba al mismo Dios de Israel. A él no le importaba. Ya me imagino de que alguien le hubiera dicho: mira, pero ese es el siervo de Dios, a mí qué me interesa, le hubiera dicho. Entonces, versículos 13 y 14. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Ya vieron. Cuando dice: mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo, es para que quería enviar a que lo agarraran. Yo antes cuando lo leía, yo decía:
que las personas decían, que ahí aparece bastante esa palabra, prenderlo. Yo decía que ellas decían que le agarrara, que le prendieran fuego o algo así. No, la realidad es que estaba diciendo de que lo agarraran. Y imagínense, poquita la gente que mandó, y solo un hombre era esto. Ya imaginan. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Un gran ejército. El que lo mandaron para ir a traer a Eliseo. Por eso, ahora vamos a hablar de Eliseo. ¿Qué es lo que pasó con Eliseo? Aquí murió Eliseo. ¿O qué pasó con Eliseo? Porque el que no murió fue Elías. ¿Y quién sabe cómo murió Eliseo? Lo bueno es saber de que Eliseo murió bien galán en su cama. No, nadie lo mató ni nada de eso. De hecho, la alabanza de tumbas hechas jardines, esa alabanza la escribieron en base a la parte de la Biblia en la que dice de que a Eliseo lo tiraron encima de un muerto y el muerto revivió. Eliseo, estos hombres no le pudieron hacer algo, pero precisamente porque quien cuidaba de él era Dios. Y no cualquier Dios, no estamos hablando de un Dios inventado, de los que habla mucho el Señor en los profetas mayores, de esos dioses que la gente les dice dioses y ellos mismos los hicieron. ¿Y qué dice la Biblia? Esto no se ponen a pensar de que ellos fueron a cortar un árbol, echaron un poco de leña al fuego para calentarse, y con lo que les restó se hicieron un ídolo. No se ponen a pensar de que ellos mismos lo hicieron y de lo mismo y ocuparon para leña y aún así lo llaman dioses. Pero quien cuidaba de este hombre era Dios. Y cualquiera podría decir, así pensando tácticamente o de una manera sin analizar espiritualmente o sin pensar o decir, este Dios lo ha de haber librado de alguna forma, cualquiera de haber dicho, a nadie le convenía de ningún lugar, viendo que estaban sitiando o que habían cercado su ciudad por causa de un hombre, a nadie le convenía ir a la guerra por un hombre, mejor se lo hubieran aventado. De hecho, en la historia, en cuanto a alguna de las guerras de David, en alguna de las batallas, hubo una ocasión en la que Joab, el general del ejército de David, fue a buscar a un hombre a una ciudad, y una mujer le dijo de que por qué estaba atacando la ciudad, y él le dijo de que él solo quería ese hombre. Entonces la mujer se lo entregó, le aventó la cabeza por el muro de la ciudad, y después fueron. Entonces, pensando en ese tipo de cosas, cualquiera podría decir, este Eliseo la regó, ya murió. Y esa es la manera en la que algunos nos podemos poner a pensar cuando vemos que hay situaciones en la vida en las que nosotros nos vemos débiles a la par de ellas. Si vemos la fuerza de un solo hombre a comparación de un gran ejército, bueno, Eliseo no era un hombre de guerra para decir, el hombre era como David, que él mataba bastantes él solo, o que era como uno de los valientes de David, que mataban bastantes personas y hasta se le quedaba pegada la espada en la mano de tanto matar gente. No, este hombre no era de eso. Pero Dios hizo algo a través de él. Bueno, hizo algo en él. Y a pesar de que a pesar de que parecería de un cuento o de alguna otra cosa, es lo que pasó en realidad. Y algo que hay que mencionar en específico, y es que Eliseo era un siervo de Dios y una persona con el favor de Jehová. Y menciono esto para que entendamos por qué sucedió lo que sucedió. Bueno, en portugués esa alabanza que les decía de surrounded, en español se llama rodeado, pero
En la versión en portugués se llama cercado. Y aquí habla de que estos hombres sitiaron esa ciudad. En la otra versión que yo leí dice que la cercaron. Y por eso les digo de que habla casi lo mismo. Yo creo que en eso basaron esta alabanza, porque aquí estaba pasando lo mismo que esa alabanza menciona, de que esa persona, o que digamos, ahí en la versión en portugués, no lo voy a decir en portugués porque a mí me traba la lengua cuando digo las cosas en otro idioma, pero en la versión en portugués dice, parece que estoy cercado o sitiado, agarrándolo en el sentido de la versión que nosotros estamos ocupando, mas soy guardado por ti. Y esto es lo mismo que pasó aquí. Fueron a acercar y a sitiar, fueron a rodear la ciudad para ir a agarrar a Eliseo, porque estaban en guerra Siria con Israel y decían, este nos va a hacer estorbo, este le va a ayudar al rey de Israel a que nos venza. ¿Y sabe qué? De hecho, en esta misma historia donde vemos como el Señor ayuda a Israel, en este caso estamos hablando de Israel, pero estamos hablando del reino del norte. Y leamos el versículo 15, que dice de esta manera: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Yo no lo dije bien. Señor mío, ¿qué haremos? Imagínense. No, yo me pongo a pensar. La idea es de que nosotros sintamos como empatía con este hombre, para que nosotros entendamos a qué viene esta historia. Póngase a pensar en el momento en el que usted se pueda sentir más, como decimos en el salvadoreño, hecho leña, o de otra manera, en el momento en que usted se pueda sentir más triste, más decepcionado por alguna situación contra la que usted no puede. Póngase a pensar en lo mismo. Póngase a pensar y a comparar a Eliseo con usted. Bueno, en este caso, con el servidor de Eliseo, porque aquí en el versículo 15, el que expresa estas palabras es este. Póngase a pensar, y yo me pongo a pensar de la misma manera y digo, yo teniendo alrededor un gran ejército que me quiere ir a traer, y yo digo, que me tengan rodeado, lo mismo dijera yo, solo que yo a Dios le dijera, ay Señor mío, ¿ahora qué hago? Porque obviamente, bueno, cuando uno es niño, uno dice, cuando uno ve las noticias, o que le cuentan de que alguien asaltó a alguien, o que le dicen los papás, alguien me asaltó, si yo hubiera estado ahí, le hubiera dado duro a ese hombre, le hubiera golpeado todo, y yo le hubiera dado duro, ¿no? Así piensa uno cuando está pequeño, cuando uno ya está grande ya no tiene tanta imaginación. Entonces, siendo realistas, yo hubiera dicho lo mismo. En medio de la desesperación, esa es la cosa que nos invade cuando vemos que estamos rodeados por todo tipo de dificultades y de problemas. Pero ¿sabe qué? Si a usted se le ocurrió así, si usted pensó igual que yo, solo leyendo el versículo 15 nosotros podríamos pensar de que Eliseo dijo lo mismo, pero Eliseo ni se afligió, fíjate. El versículo 16 dice, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Oiga, ¿y yo cómo me hubiera puesto? Yo solo me lo imaginé, yo digo, ¿cómo me hubiera puesto yo? Yo de un solo hubiera salido corriendo, le hubiera dicho, me rindo, me hubiera tirado al suelo. Pero este hombre no. También el criado de Eliseo lo mismo. Vaya, hay que hacerlo. Los que estaban ahí en esa ciudad, vaya, ¿y hoy qué hacemos? Los de la ciudad también, de seguro, se pusieron a pensar de la misma manera. Pero este hombre no.
Y esos son los tipos de cosas que yo quisiera igualar o mejorar. Bueno, empecemos por igualar, que yo quisiera hacer así. Yo digo, hey, en un tipo de situación de esa magnitud, yo actuar de la misma manera. Si yo con cualquier cosa me aflijo rápido. Pero no, miren, ¿cómo actuó, cómo reaccionó este hombre? Él le dijo, no tengas miedo. Y el otro está sudando helado. El otro hasta se sentó para agarrar aire porque no hallaba qué hacer. Imagínense también todos los de las ciudades. Yo me imagino que en todas las ciudades este era el único hombre que estaba calmado. Y dijo, no tengas miedo, pero lo dijo por algo. Porque si no hubiera habido por qué, no lo hubiera dicho, pero él dijo, no tengas miedo, no solo para consolar al otro y él se estaba asustado. No, él dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego, alrededor de Eliseo. No le digo pues, lo mismo de la alabanza. Estaba rodeado por sus enemigos, los que a saber qué le querían hacer, ahí no expresan específicamente qué le querían hacer. La cosa es de que no era algo bonito, porque mandaron soldados. No era algo bonito, estaban sus enemigos. ¿Cuántos eran? Yo no sé, pero de que eran bastantes, porque ahí dice un gran ejército. En el versículo 14 dice que el rey de Siria envió un gran ejército para que lo fueran a traer. Vayan a aprenderlo, les digo. Pero también, como dice la alabanza, más soy rodeado por ti. Este también estaba rodeado. Además de que sus enemigos lo rodeaban, de que eso él ya lo sabía, y el otro ya lo sabía y por eso estaba afligido. El criado lo que no sabía es que también estaban rodeados. Por como dice, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. También estaba guardado este hombre por Dios. Y por eso les destaqué hace un rato de que él era un siervo de Dios y una persona con el favor de Jehová. Entonces, por eso este hombre no tenía miedo. Yo digo, yo siempre me aflijo. Que la cosa es de que este hombre también entendía el obrar de Dios y podía ver la mano de Dios guardándolo. Nosotros podríamos ponernos a pensar de la misma manera. No nos ha guardado Dios en esta situación presente, hablando del coronavirus, hablando de la tormenta tropical. Gracias a Dios a nosotros no nos ha afectado en la gran cosa. No nos ha guardado Dios a nosotros. Entonces, viendo de que pase lo que pase, nosotros seguimos estando en pie, nosotros podemos decir, hey, Dios lo va a seguir haciendo. Y con la seguridad que Él lo dijo, ojalá que de la misma manera deberíamos de poder, porque así como este hombre lo estaban rodeando gente de a caballo y de carros de fuego, dice, estos no eran normales, estos ya eran otro tipo de ejército. Alrededor los tenía Él, guardándolo. Aunque nosotros podamos estar rodeados por el enemigo y por la adversidad de otro tipo de circunstancias, Dios nos rodea. Dios rodea a sus hijos y a sus siervos con su poder. ¿Y sabe qué? Ni siquiera el ejército que los rodeaba tuvo que destruir al enemigo. No, fueron ellos. Ahí estaban. Pues para que supieran, para que se diera cuenta también el otro. Ahí estaba ese ejército cuidándolo. Por eso era una manifestación de que Dios lo estaba guardando. Pero no fue este ejército el que acabó con sus enemigos. Ni siquiera lo tuvieron que hacer, porque ya van a ver cómo es que fue la cosa. Bueno,
Luego continúa la historia y ahí lo dice, pero fíjense de que el favor de Dios es algo con lo que nadie debería estar en contra de una persona que tiene el favor de Dios. Por lo siguiente, veamos el versículo 18. Versículo 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. El favor de Dios es algo contra lo que nadie debería de luchar. ¿Cómo así? Si alguien tiene el favor de Dios, no hay que meterse con ese hombre. Porque, ya oyeron, dice, y luego que los sirios descendieron a él, vaya, dijeron, ahorita lo vamos a agarrar. De hecho, manden unos dos para que lo agarren, por si es uno de esos hombres que es pleitista. Agárrenlo. Aquí nosotros vamos a estar esperando. Pero dice, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Qué bonito ver el favor de Dios manifestado. Hey, Dios los dejó ciegos. ¿Y por qué? Solo porque este hombre dijo. ¿Y eso cómo es? Por eso les digo, cuando alguien se quiera oponer a otro, lo primero que debería pensar no es de qué familia es, de que si tiene dinero para mandar a que te golpee, si le haces algo, si tiene amigos violentos. No. Lo primero en lo que alguien debería de pensar es si Dios está de su lado, porque ya se imagina. Y acuérdense de la historia de Elías. Hubo un rey que mandó 50 a que fueran a traer a Elías, 50. Y iban todos así, bien hombres, bien cholos, y a decirle: varón de Dios, dice el rey que vayas. Vaya, dijo Elías, si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y que los consuma. Y los consumió. Vaya, por eso les digo, con alguien que tenga el favor de Dios, que nadie se meta. Y no le estoy diciendo eso porque usted no ande metiendo con alguien, no, yo le estoy diciendo de que Dios lo está guardando a usted, Dios me está guardando a mí, así que nadie se meta conmigo, porque es peligroso. Porque yo no voy a hacer algo, yo nada voy a hacer, el problema es que Dios haga algo, que Dios nos está guardando. El día que algo nos pase es porque Dios también tiene un plan, pero de que Dios, cuando el plan de Dios no es ese, nada nos va a poder dañar. Si Dios no lo permite, no va a ocurrir nada de eso. Y estamos leyendo precisamente que en el caso de Eliseo no era la voluntad de Dios. Y como les digo, y después, sigamos hablando de Elías. Después de que murieron los primeros 50 consumidos por el fuego, el rey mandó otros 50. Y los otros, así, este rey no le importa que nos maten a nosotros también. Pero vayamos, de todos modos, tal vez lo intimidamos. Y otro llegó hablando fuerte: varón de Dios, dice el rey que vaya. Y así Elías como que, ¿y el rey quién es? Si soy varón de Dios, que desciende el fuego del cielo y que los consuma ustedes también. Y lo mismo pasó. 100 murieron. Después mandó otros 50 y el jefe de los 50, preocupado, dijo: hey, me voy a morir yo y mis hombres. Ya llegó hablándole así suavecito, le dijo: varón de Dios, que sea estimada mi vida delante de ti. Por favor, dice el rey, que vaya donde él. Entonces le dijo Dios: vaya, anda con él, te doy permiso de que vaya, no te van a hacer nada, no te preocupes. Vaya, entonces sí fue Elías con él. Pero imagínense, 100 murieron por andarle hablando fuerte al que tenía el favor de Dios. Y dijeron, de seguro iban pensando: ay, si se nos pone así, se nos pone de pleitito, le vamos a dar muerte de todos modos. Ahí le vamos a decir al rey que de modo lo tuvimos que matar. Pero no, ellos fueron los que murieron, y murieron 100.
Por eso les digo, es que Dios nos cuida, lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta de cuán grande es la magnitud de ello, del cuidado que tiene Dios de los suyos, de sus hijos, de sus siervos, de los suyos. Miren, todos estos quedaron ciegos solo porque este dijo. ¿Es que él le manda a Dios? No, él tenía el favor de Dios. Quedaron ciegos, pobrecitos. Y dice luego, bueno, hablando del favor de Dios para con los suyos, es mejor no meterse con alguien que tenga el favor de Dios. Por ahora hablemos de que nosotros lo tenemos. Si usted sabe que lo tiene, sienta alivio. Si usted sabe que no, entonces no se sienta aliviado. Bueno, y en este caso, incluso el diablo lo debería de pensar, meterse con alguien que tenga el favor de Dios. Solo que al diablo le gusta que lo agarren de piñata. Pues, aunque a veces también Dios lo ocupa para probar a las personas, pero eso ya es otro tema. Sigamos con el versículo 19. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Estamos hablando de que el rey de Siria tenía guerra con Israel, pero hablando del reino del norte. Y Samaria, que no era el lugar principal del reino del norte. Ahí dijo, yo lo voy a llevar allá donde el rey. Versículo 19 al 23. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos, para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron. Vaya, gracias a Dios de verdad. Y se hallaban en medio de Samaria, vaya, en medio de su enemigo. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Pero bueno, los mataré, padre mío, era con pregunta. Y él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada o con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Vaya, qué bonito. Entre estos últimos versículos podemos notar algunas cosas, como de que de seguro estas personas regresaron humillados. Ya se imagina usted. Fueron a terminar en medio de los propios enemigos con los que estaban en guerra. Y lo más chistoso es de que ellos mismos fueron siguiendo el que les dio la mentira para que llegaran a ese lugar. Algo más que podemos ver es de que Dios no solo libró a Eliseo, que a ver qué le querían hacer, sino que esto también benefició a Israel, reino del norte, Samaria. Lo benefició. Bueno, el reino del norte no es solo Samaria, obviamente, pero aquí es donde fueron a parar. Pero en definitiva, ¿qué nos preocupa a nosotros si estamos rodeados por Él? Si hay algún ejército en nuestra contra, solo imagínate el ejército de ángeles que tiene Dios en el cielo. Ese ejército supera a todos tus adversarios. Pero yo digo, aunque no haya ángeles, digo, que no me estén cuidando, no importa. Hay bastante gente que habla tanto de los ángeles, que uno tiene el ángel guardián, que no hay que no aguanta. A mí no me hablan de ángel guardián. Si hay o no hay, no, de todos modos, para mí no es la gran cosa, ni importante. ¿Por qué? Pues no porque no sea bonito o pensarlo ni nada de eso, sino porque hay alguien que tiene mucho más poder
que me está guardando, que es Dios mismo, y que es Dios mismo. Entonces, que me esté cuidando un ángel, a que me esté cuidando Dios, para mí es de más importancia que Dios me esté cuidando. Si nos comparamos con Eliseo en este sentido, en cuanto a que, digamos, que nosotros tuviéramos algún ejército en nuestra contra, Dios manda el ejército de los ángeles del cielo, vaya, dense duro ustedes con ellos, y dicen, no, espérate, y dijeran los ángeles, mira, te vamos a mandar a vos, le dije, en representación, andamos a acabar con ellos, y solo uno fuera. Pero en cuanto a la protección, a mí lo que más me llena es saber que Dios solo con su presencia es mejor que todos los ángeles que existan multiplicados por todos los números que se te ocurran. Aún el número más alto, Dios es mejor que todos esos ángeles. Aún todos los ángeles y demonios unidos, multiplicados por el último número que se conozca, Dios y su presencia es mejor. Solo miremos esta historia. Y ahí estaba el ejército a favor de Eliseo. Pero no fue por mano de ellos que la cosa culminó. Bien le podía haber dicho a Eliseo, hey Dios, Jehová, te pido de que envíes a este ejército a que acaben con lo que mandó el rey de Asiria, el rey de Siria. Ya me imagino yo ahí. De repente, con la espada de fuego tirándole ahí los ángeles a los otros, al ejército de Siria. Bien galán. Por ejemplo, un día de esto estaba viendo la película de Ezequiel y sale allí precisamente cuando estaban en guerra, y cuando el ángel de Jehová fue el que acabó con los enemigos del rey. Y yo dije, hasta la película me impresionó, que yo digo de haber sido todavía más grande la manera en la que lo hizo, porque sale un ángel en forma de fuego, que dice la palabra de Dios que fue el ángel de Jehová, y sale que se tiró contra el suelo, y en eso se levantaron todos los enemigos del pueblo de Dios, en el aire así, y ya después cayeron muertos. Esas cosas se ven cuando Dios lo guarda a uno. Así que al luchar lo único que va a importar es que Dios nos rodee, que Él esté de nuestro lado. Y ojalá que siempre podamos nosotros reflexionar y pensar en esto, de que nuestra confianza debe estar en que el Señor esté de nuestro lado, porque eso es lo que hace en realidad una gran diferencia. Si nosotros tenemos al Señor de nuestro lado, ya sabemos de cómo va a terminar la cosa. Si no es así, sí podemos empezar a comprar la caja, ya podemos empezar a ahorrar para nuestro entierro, porque ahí sí se puede esperar lo peor. Pero a causa de que su presencia esté de nuestro lado, nosotros sí vamos a poder ver milagros. Si no es así, no, obviamente. Si algo nos llega a suceder, ahí sí ya va a ser porque en el propósito de Dios entra, no porque las cosas se salgan de las manos de Dios, ni por nada de eso, sino que algún plan tiene Dios. Así de que inclinemos nuestros rostros, vamos delante de la presencia de Dios a glorificarle. En Dios y Padre Celestial, te glorificamos, Señor. Hemos visto cómo tu poder libra, Señor, a tus siervos, a los que tienen tu favor, Señor. Lo hemos visto y sabemos de que de la misma manera tú nos guardas a causa de tu amor. Vimos cómo a este hombre, Señor, lo libraste de un gran ejército. Podemos ver también que efectivamente tu favor estaba de su lado, porque este hombre solamente dijo de que estas personas perdieran la vista, y así fue. Y de la misma manera, Señor, sin usar ni siquiera ese gran ejército que estaba de su lado, esa situación terminó.
no como el enemigo lo pudo haber pensado. De seguro el rey de Siria dijo que eso iba a ser fácil, que a lo mucho ese pueblo se podía rebelar y tal vez iban a luchar, pero ellos los iban a vencer y aún así se iban a llevar ese profeta, siervo tuyo. Pero no fue así, no fue como el enemigo lo pensó, porque no había considerado algo muy importante, que tu favor, Señor, estaba del lado de este siervo, que tú eras el que lo guardaba, y no consideró que en tu plan también estaba que esto sucediera para de esa misma manera beneficiar a Israel, porque precisamente dice tu palabra de que ya nunca más volvieron a llegar bandas armadas a Israel. Esto benefició no solamente al profeta Eliseo, sino también al pueblo de Israel. Y eso de seguro ya lo tenías tú también planeado. Cuando el enemigo planea, Señor, hacer las cosas para mal, tú las conviertes en cosas para bien. Y por eso, Señor, es que nosotros podemos confiar en ti, porque tú eres el que convierte las cosas que parecen ser lo peor, que parece que no saldremos de ello. Tú eres el que las convierte en cosas maravillosas, tú eres el que las convierte en milagros, tú eres el que las convierte en historias dignas de contar por generaciones. Cosas que parecerían, Señor, falsas o que parecerían un cuento, pero que parecerían eso por la grandeza y la magnitud de lo que son, que es una muestra del poder de nuestro Dios. Danos, Señor, esa fortaleza para poder de la misma manera, Señor, como este siervo lo dijo, que no había por qué temer, que no se tuviera temor, pues había más de nuestro lado. Y si bien, Señor, hay un ejército gigante de nuestro lado, Señor, sabemos que lo más importante aún es que tú estés de nuestro lado, porque no hay alguien que te pueda vencer a ti. Si tú estás de nuestro lado, Señor, y tú no permites que algo nos ocurra, estaremos, Señor, firmes, Señor, sin ser movidos, como esa casa que fue edificada sobre las rocas, Señor. Vinieron lluvias, Señor, tempestades y nada la movió. De la misma manera queremos estar nosotros fijados en ti, Señor, y en tu palabra. Te pedimos de que nos des esa fuerza, esa convicción a través de tu palabra, Señor, nuestra fe vaya creciendo y que no seamos, Señor, jamás tentados a volver atrás, pues fuera de ti no encontraríamos la esperanza de la que estamos hablando ahora, a través de lo mismo que es tu palabra, Señor, a través de tu palabra que siempre nos ha dado aliento y cada día lo vuelve a hacer. Pedimos, Señor Jesús, de que de la misma manera podamos ver, Señor, cómo tu favor se manifiesta en medio de esta situación y en medio de todas, Señor, durante nuestra vida, porque, Señor, no solamente esta situación veremos en nuestra vida, sino que en adelante podremos ver muchas más cosas, pero lo que cambiará las cosas, lo que hará una gran diferencia, Señor, es que tú estés de nuestro lado. Es lo más importante para nosotros, Señor. Por lo tanto, de la misma manera, Señor, nosotros nos queremos aferrar a ti, no te queremos soltar, queremos permanecer en ti, en aquel que es fiel y que siempre lo va a hacer. Queremos serte fieles, Señor, y estar siempre de tu lado para poder, así como lo hicieron todos los que vieron maravillas y que está plasmado en tu palabra, que una de sus características principales fue que estaban cerca de ti. Nosotros lo queremos hacer de la misma manera. Y te pedimos de que en esta lucha constante seas tú ayudándonos a permanecer y ayudándonos, Señor, aún en medio de la tentación, en medio de las pruebas, aún en medio de toda situación, permanecer buscándote. Ese es nuestro deseo, Señor. En nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén.